Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que se encuentren en diferentes partes del mundo, dependiendo de donde estén. Saludos traders. Em, Hoy les comparto parte de lo que ha sido la operativa personal mía para esta semana. Bueno, voy también a estar metiendo un trade que metí, porque el último video que había pasado había sido de la última operación que había metido supuestamente el viernes a eso de el viernes a eso de las, creo que 8 de la mañana o algo así, 9 de la mañana, que fue esta que está acá, donde les comentaba que el precio me sacó por poquito y se dio un movimiento muy bonito. Se dio muy buen movimiento, pero lamentablemente el mercado hizo de las suyas y me estopeó por milímetro. Bueno, yo también porque no coloqué un stop un poquito más grande, no ajustado, pero bueno. Parte de la operativa y de lo que uno asume entonces a veces como riesgo, y si uno mueve el stop o colocas el stop con unos pips, bueno, pues por lo menos en mi caso ahí se queda. Entonces, bueno, para básicamente ir hablando del contexto, para mencionarles la entrada que había tenido ese día, y por supuesto esa otra entrada que metí fuera de mi horario. Lo tengo que revelar realmente. No voy a ser, no voy a mentir, o sea, voy a ser sincero realmente, quiero ser sincero. Mi horario operativo es, como les he mencionado en los otros videos, es desde las 6 de la mañana hasta las 11 máximo de la mañana. Sin embargo, ese día pues estaba viendo que el precio estaba llegando a esta zona que tenemos aquí. Esta es una zona mensual, ¿ok? Un imbalance mensual. Aquí tenemos una wick o una mecha semanal. ¿Ok? El precio ya había tenido su primer toque aquí, y recuerden lo que siempre decimos: el primer toque siempre es la liquidez. ¿Ok? El primer toque siempre es la liquidez, pero como el precio estaba llegando aquí como un segundo toque, bueno, aquí fue donde yo metí mi entrada el viernes en la mañana y me estopeó por milímetro, o sea, por poquito, creo que fueron por 0.3 pips, algo así. Entonces, bueno, ahí está marcada la entrada. Este, Ahorita la vamos a analizar, la vamos a ver. Fue una confirmación muy buena. Miren que ya aquí había tenido el primer toque a esta primera zona que teníamos aquí, que era semanal. Cuando es una zona semanal y aparte tenemos un quiebre de estructura, pues era inevitable no meter la venta. Estaba muy bien confirmada, muy bien estructurada. Entonces, bueno, aquí se dio el quiebre. Podemos ver aquí que se dio el quiebre. Dejó liquidez previa y metí el imbalance aquí. Y este era mi stop aproximadamente. Entonces, bueno, el mercado, esto es en 15 minutos la entrada. Súper confirmada. Aquí meter. Entonces, bueno, aquí hizo la suya. Aquí donde están, ven. Mire, por poquitico me sacó. Yo había sacado mi stop aquí. Miren, sí. Eso fue, pero mínimo, mínimo. Mi stop creo que estaba un poquito más ajustado aquí abajo, eran 6 pips exactamente, creo que lo había colocado un poquito más abajo. Pongámoslo allí. Ese era mi stop exactamente. Porque ¿qué pasa? A veces me pasa también que por el spread, si ven aquí, no lo puse exactamente al imbalance. ¿Por qué? Porque a veces me pasa que por el spread, el precio llega aquí encimita, consume la liquidez que está dejando previamente aquí, y entonces el precio consume la liquidez y apenita no me llega y me dejen visto, porque el spread con la horquilla no me deja activarlo. O sea, por eso la dejé aquí un poquito más abajo, un poquito más arriba. Miren que le dejé bastante. Esto fue el viernes en la mañana, le dejé bastante stops. Miren, los pips de stop sobre más eran eh, ya, los pips eran, ya les digo, exactamente eran, vamos a ver, 0.9 pips, un pips de más, y aún así me sacó por miseria. Bueno, y el trade se dio fenomenal. Entonces, bueno, es probable que psicológicamente yo haya... también se dio, habíamos mencionado en el video anterior, que se había dado la compra aquí muy bonita también.
Pero es probable que por venganza, y eso no se debe hacer, si uno tiene un horario especificado, uno tiene que respetar el horario, independientemente de las entradas o independientemente de las oportunidades que se estén presentando. Si su horario operativo, las reglas son las reglas, y si su horario operativo son desde las 7 de la mañana hasta las 9, hasta las 10 de la mañana, digamos, ese va a ser su rango operativo siempre. Hay que respetarlos también, porque a veces hay trades que están fuera de este horario y por incumplir la regla, pues a veces tenemos stops, que es lo siguiente. Por eso me gusta hacer los videos, pues trato de ser lo más transparente posible en mis operativas. Entonces, en este caso, pues yo operé fuera de mi horario, ya aquí eran las 11:45. Miren, el trade se dio, entró, me activó a las 10:30 de la mañana. Estaba en horario operativo. Incluso ya yo había programado, porque cuando me dejó aquí la liquidez previa y cayó, que me quebró aquí, cuando me dejó aquí esta liquidez previa y me quebró este swing, obviamente ya me estaba confirmando la caída y que me tenía liquidez previa. Entonces, bueno, yo aquí de una vez programé. Eso eran aproximadamente, vemos aquí, eran ya las 9:30 de la mañana, hasta ahora era operativo, programé, me sacó, bueno, listo, no pasa nada. Tenemos allí, bueno, en mi caso opero al 0.30%, 0.30%, para que lo vayan sabiendo, opero al 0.30. Bueno, 0.30 ahí en negativo, no pasa nada, subimos el riesgo, pero como yo tengo el 0.60 de riesgo diario para perder, este es lo que yo me permito perder diariamente, ok, 0.6, yo puedo meter dos operaciones, 0.3, y puedo asumir el riesgo de otra operación por el 0.3. Pudiera ser una continuación, pudiera ser, bueno, por ejemplo, esta que está acá, que se dio muy buena, aunque está, pues, por las noticias, me dio un poquito de desconfianza, como les dije, por que aquí este es un mínimo de Asia, me dio un poquito de desconfianza, y bueno, pero a la final lo pudo haber metido arriesgando, como les dije, como me quedaba un 0.33, como digo yo, como digo yo, me quedaba todavía una bala para usarla, una balita allí para usar, entonces de reserva, pude haber metido la compra, ok, peleé la venta, pero pude haber tomado la compra, ya tenía, estaba confirmada y todos también, pero no lo hice. Entonces, bueno, más adelante, como a la 1 de la tarde, me puse a observar el mercado, como a las 2, y me di cuenta que el precio estaba haciendo algo interesante. Después que había tenido este toque aquí, en esta zona, recordemos que esta zona es una zona semanal, una wick semanal, ¿ok? Queremos recordar eso también. Ok, aquí estamos saliendo de una zona semanal, vamos a arrimar aquí un poquito para que veamos aquí que es una zona semanal. Vamos a colocarle aquí para que se pueda ver más parte inferior. Ok, para que se vea aquí. O sea, recuerden que estamos llegando a semanal. El precio está llegando aquí. Y como les dije, teníamos M, teníamos W, o sea, tenemos una sacada de liquidez, rompimiento de estructura, sacada de liquidez, rompimiento de estructura. Lo más seguro es que viniera a buscar la liquidez interna que estaba aquí, porque siempre vemos liquidez interna. Exactamente eso fue lo que hizo. Recogió toda la liquidez interna y se fue hacia arriba. Como el precio después de allí me sube porque me deja un subfractal de M15 operable en compra, ¿verdad? Yo sabía que iba a hacer esto, o sea, o tenía la probabilidad de que hiciera eso, ¿ok? Entonces, pues, como a las 2 de la tarde me puse a revisar el mercado, pues ya era el último día operativo por el año prácticamente, y me di cuenta de que estaba haciendo algo interesante. Subió y rompió el máximo, como esperábamos, ¿verdad? Rompe el máximo y forma un fractal. Ahora, un fractal nuevo, cierra el fractal operable y va por la liquidez externa. Miren, precisamente fue para la liquidez externa, pero me pasó a M5 buscando una confirmación para que de repente el precio, recuerden que el precio generalmente se mueve por impulso, retroceso. Impulso, es probable que haga un retroceso, ¿ok? Una corrección o un pullback. Entonces yo esperaba que el precio probablemente hiciera eso, ¿ok? Si me iban a nivel macro, esperaba que el precio hiciera esto. Tenemos fractal operativo alcista, recoge liquidez interna, ¿ok? Que es impulso, retroceso,
va por la liquidez externa, impulso, ¿verdad? Y ahora era probable que viniera un pullback por esta zona, ¿sí? Como estaba respetando esta zona de semanal, esta mecha de semanal, era probable que me diera una confirmación. Vamos a borrar todo esto acá. Era probable que me diera una confirmación aquí, sacada de liquidez, rompimiento de estructura, y yo con una liquidez previa que formara por aquí, montarme en una venta por acá y me iba. ¿Ok? Iba a esperar la confirmación en M5 y efectivamente eso fue lo que hice. Esperamos entonces la confirmación en M5 y miren lo que hace el mercado. Ok, como les dije, lo operé porque recuerden, me lo podía permitir porque solamente había perdido el 0.3 y mi saldo, por así decirlo, diario son 0.6. Ese es mi saldo de pérdida. Eso es lo que me permito perder diario. Entonces, bueno, el precio efectivamente hace una sacada de liquidez, ¿ok? Hace una sacada de liquidez y yo especulo que si me rompe este swing que está aquí, ¿verdad? Si me rompí este swing que está aquí, esto era un boss M5, ¿ok? Ya me había hecho una sacada de liquidez por acá, mírenla, muy limpia, se notaba. Entonces podríamos decir que esto es un strong high, ya estaba haciendo el quiebre, un strong high de M5. Tenía que el precio quebrarme esto para yo poder, y dejarme obviamente liquidez previa. Iba a esperar que me quebrara aquí, me dejara liquidez previa y yo montarme en la programación aquí. Eso era lo que yo esperaba que hiciera el precio. Vamos a ver si lo hizo. El precio allí baila y nada que quiebra. Pues si el precio no quiebra, no importa. Así forme liquidez previa, que ya prácticamente aquí lo está haciendo un poquitico. Si forma otra vela, ahí lo quiebra. Ahí quiebra efectivamente y lo quiebra con fuerza el precio. Entonces empiezo a ver que tenemos por aquí. Aquí tenemos una pequeña sacada de liquidez, perdón, un pequeño swing high, y tenemos previamente exactamente un imbalance limpio, ¿no? Un imbalance limpio me refiero que no está mitigado. Si quieren lo vemos aquí con más detalle. Vamos a verlo con más detalle en el zoom. Miren, aquí está un imbalance, no había sido tocado y esto era un swing high. Esto era un swing high, que se veía casi como estaban iguales, pero no, si lo vemos con la lupita, miren, era un swing high. Y tenía, entonces podríamos decir que este bloque tenía liquidez previa. Entonces sí, efectivamente cumple con la regla, me rompe el swing high, cumple con la regla y programamos, validamos el bloque, ¿ok? Validamos el bloque aquí. Eran las 2:15 ya, 2:20 de la tarde. El mercado cerraba a las 5, creo, algo así, más o menos. Entonces, bueno, aquí teníamos un POI o un bloque de M5. Vamos a colocarlo así, largo. Y teníamos entonces, ¿qué teníamos que programar? Tenemos que programar acá. Ok, nuevamente el precio yo esta vez, recuerden que la vez pasada le dije como un pips, vamos a poner, esta es la entrada, 5.8, para que me dé un pip de más, tenía que ser 5.8, 6.8 por aquí, esto es un pip de más, pero recuerda lo que hizo la última vez, me sacó por medio pips, o como por aquí, me sacó por miseria. Entonces, ¿qué hice yo? Ahora me curé en salud, como decimos por allí, y lo metí de 8 pips. Metí la entrada de 8 pips y dejé correr. Ok, ya tenía el trade programado porque ya me había dado la ruptura, ok, ya me había dado la ruptura del quiebre estructural, me ha sacado la liquidez y bueno, ya tenía toda mi confirmación, está montado o soportado por una wick de semanal y programamos simplemente, dejamos correr que active el precio. Miren, allí exactamente activa el precio, muy bonito, ok. ¿Qué generalmente hago yo? Bueno, esta entrada yo la dejé a 1.3. ¿Por qué a 1.3? Porque yo sabía que muy probablemente el precio
a lo mejor si llegaba por aquí, iba ya, si me dejaba el trade, perdón, si me dejaba el TP, si me llegaba al TP, me iba a llegar muy cerquita de la hora de cerrar el mercado. Entonces yo esperaba que a esta hora, a las 2:40, casi las 3, entonces en unas 2 horas, pues me tocara el TP y listo, y cerrar el mercado ya hasta el siguiente año. Pero por eso lo dejé hasta este TP, que prácticamente el TP lógico sería aquí, el primer swing high, pero no me gustaba porque me daba un 1-2. Bueno, realmente el primer TP lógico es el primer mínimo que deja, y era este, era un 1.5. Pues no era de mi agrado mucho, un 1.5, y el segundo TP lógico podría ser este swing que está acá, y me daba un 1.95, ni siquiera los 1.2, que decidí yo dejarlo entonces al 1.3 fijo, aquí, y que cuando llevara 1.2, más o menos por aquí, sacar parciales. Ok, si obviamente si el precio, el mercado no había cerrado. Entonces, ¿qué hizo el precio? Miren, excelente, me dio el 1.95, el 1.5 aquí, ya me había dado ganancia. Lamentablemente aquí en este punto yo no saqué parciales, no, me dio un 1.5, pero no saqué parciales porque esperaba que llegara al 1.2 y el 1.2 sí iba a sacar parciales aquí, justo en este, porque mi regla es así, cuando llega al 1.2 es cuando saco parciales, y más sabiendo que el precio estaba ya cerrando por el año. Pero mi error también fue no haber metido ni siquiera break-even, sabiendo que cuando abre el mercado, generalmente los domingos, si lo dejo cerrado, siempre hable con mucha volatilidad. Pero bueno, me arriesgué y lo coloqué al 1.3 y ya, dejé eso allí, asumí el riesgo, y el trade efectivamente me pagó algo, pero no rescaté nada. Resulta que el precio se regresó, ok, allí casi se regresó. Yo no lo tenía ni break-even ni nada, estaba asumiendo el stop como fuese, ok. El precio otra vez se regresa, ok, y allí, déjenme ver, aquí, ok, aquí cierra el mercado. Ajá, vamos a marcarlo aquí con una línea. Miren lo que pasa. Viernes cierra aquí exactamente. El precio cierra allí, me cierra en negativo, pero no me había tocado el stop. Entonces, ¿qué hace el precio cuando llega el domingo? Pues muy probablemente el precio, si lo ven aquí en el chart, en TradingView, muy probablemente a lo mejor ustedes dirán, bueno, pero bien, porque igual me dio profit, porque cuando abrió el mercado el domingo, aquí siguió con la tendencia bajista, aunque estaba en negativo, y miren lo que hizo. El precio efectivamente hace el rango de Asia en esa noche, y después en Londres, lunes en Londres, ya esto es Londres aquí, mire, el lunes a las 3:30 de la mañana, el precio se cae. ¿Ok? Ok, aquí me da esta ganancia, ¿verdad? ¿Qué pasa con el precio? Probablemente se pudo haber visto que el precio me dio ganancia. Sin embargo, miren lo que, por eso que le digo que a veces dejar, ya con esto voy agarrando experiencia de que no vuelvo a dejar más nunca un trade. Prefiero cerrarlo, o si no, en break-even. La idea era haberlo cerrado, por lo menos aquí en break-even, haber cerrado aquí en break-even, cuando el precio me dio, o haber sacado por lo menos un parcial de aquí, por lo menos haber pagado el stop y dejarlo abierto. Si me fuese pagado el stop, haber cerrado el 50%, eso también se puede hacer. Sacas el stop y a la hora que te saque, pues ni ganas ni pierdes. ¿Okay? Porque ya te está dando un 1.5, sacas el spread, todo. Un 1, 1.5. Sacas el spread, sacas todo. Y a la hora que te saque, pues no importa. Pero, porque no ganas ni pierdes. Pero, no lo hice, pues ahí fue mi error. Porque, ¿qué pasó, muchachos, cuando abrió el mercado? El mercado me abrió aquí, ¿ok? Pero la horquilla de precios del spread era tan grande que me sacó en stop. Imagínense, el precio abrió aquí,
el domingo y este era el spread. Imagínense, abre aquí, por supuesto, pero el spread del bid y el ask era tan grande que de una vez me sacó el precio. O sea, abrió con horquilla de este spread más o menos. Era una cosa increíble. Me sacó el stop y después se cayó. Que donde el precio de repente abra con un margen de spread así, pues sí le fuese sacado ganancia al precio, a la entrada. Sí, por supuesto me fuese dado, pero el spread abrió así y me sacó. Entonces me cerró. Eso ya, entonces ya por aquí podríamos contar que tenía entonces, tengo dos pérdidas, ¿no? Esta y esta, 0.3, 0.3, ya llevo 0.6% en negativo, ¿no? Del año pasado prácticamente. Llevaba dos stop el mismo viernes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver ahorita entonces qué es lo que sucede el lunes. Pues el lunes yo no, prácticamente no operé. Miren, estas son las 8 de la mañana. El precio, yo prácticamente el lunes se movió muy, muy raro. Está muy, sí, con baja volatilidad, pues por lo mismo, por no tener volatilidad, pues el precio no tenía fuerza y pues no se iba a trabajar así. Entonces así, miren esta consolidación aquí, imagínense, esto es en velas de 5 minutos, miren aquí, esto no se podía, así que yo ese día, si les soy sincero, no hice nada. Yo no operé, miren, aquí me fuese dado el profit ya, ¿ok? Ya para el lunes, perdón, esto ya era a 100 el lunes, en la tarde. Ya me fuese dado el profit, 1.3, perfecto. Pero el trade se dio, solo que el spread me sacó. Ahí es donde viene el asunto, muchachos, es de operar en cuenta, dedicarnos mucho en operar dedicarnos mucho en operar en cuentas demo. Cuando nosotros, solamente me pasó a mí bastante, yo duré mucho tiempo operando, duré bastante, bueno, considero que operé el tiempo que era necesario operar con cuenta demo. Y también operé con el tiempo, duré operando, al principio yo no operaba con el MetaTrader, sino que me acostumbré mucho era a hacer solamente esto. Yo analizaba, ponía el análisis del TradingView y ya. Y a veces las entradas se daban, a veces no, pero siempre era lo que hacía era esto, puro poner análisis en TradingView, le sacaba capturas, guardaba en mi Trading Journal, porque yo desde siempre tenía un Trading Journal. Y bueno, hacía esto. El detalle es que cuando tú te acostumbras mucho a hacer solamente análisis en TradingView y no te acostumbras a operar en un broker, así sea demo, no te acostumbras a estos detalles que son de los spreads. Pero cuando tú empiezas ya a operar en cuentas como tal, a usar el MetaTrader, saber cómo se meten las operaciones, cómo calcular el lotaje, bueno, todos esos detalles, entonces ya ahora viene otro entrenamiento diferente. Entonces ya ahí empiezas a ver que muchas de tus entradas ya no empiezan a servir. ¿Por qué? Miren, aquí me sacó por medio pips, ¿ve? El spread, pudo haber sido que el spread fue el que me sacó. La entrada, si fuese sido cero spread, como una cuenta que tengo yo de Easy Market, no me saca. O probablemente sí. Pero donde seas, o donde yo fuese colocado un poquito más arriba el, el stop, no me saca, pero sí me sacó por mi serie. Entonces lo mismo ocurrió aquí, miren, aquí yo pude haber dicho, bueno, tengo una operación ganada, pero en la realidad no. En la realidad el spread, miren, me sacó en stop. Entonces esto lo cuenta igual con stop, esto no lo vas a contar como profit. Entonces aquí entra también el asunto de la psicología. Bueno, me sacó el viernes y el viernes en la tarde me vuelve a sacar y bueno, ahí es cuando uno empieza a echarle mente a la estrategia, que la estrategia no sirve, que mire que me saca. Pero entonces eso empieza a uno a trabajarlo psicológicamente. Entonces por eso no es bueno durar mucho tiempo solamente analizando con la herramienta de TradingView. Eso tienen que hacerlo por un tiempito solamente para más o menos ir adaptándose a la estrategia, a lo que estén estudiando para ver las velas, todo el asunto, pero cuando ya vayan avanzado, empiecen de una vez a entrar en una demo y en la demo trabajen cierto tiempo, no se acostumbren, ya cuando sepan lo que es calcular los lotajes, cómo meter la operación, cómo es el bull limit, buy limit, cómo es cómo es el buy limit, cómo es el stop limit, todo eso, bull, el save limit, todo eso. Entonces, las entradas límite, las entradas a mercado,
Cuando empiecen cuando sepan ya maniobrar todo eso, bueno, ahora sí pueden entonces pasar, aunque sea una cuenta real pequeñita, para que empiecen ahora a trabajar con dinero real, porque los ayuda mucho en la psicología. Créanme que no es igual meter ayuda mucho, sí, 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 por supuesto, porque te ayuda a ver números, cuánto puedes hacerle tú una cuenta demo mensual, todo el asunto. Pero ya cuando empiezas a trabajar en real vas a hacer lo mismo, pero empiezan allá los temores ¿será que, por ejemplo, miren en este caso, cuando llegó el precio aquí, no me tocó el stop, perdón, no me tocó el take profit, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo? Oye, son las 5 de la tarde o las 5 de la mañana. Entonces, ¿será que yo lo cierro? Entonces pasan las horas, miren, pasan las horas, 8, 9 de la mañana. ¿Será que el precio se me regresa? Oye, ¿será que lo cierro? ¿Será que ahora aquí, ya después de haber tenido casi un 1, casi un 1.3, 2.8, ahora entonces lo cierro ahí porque creo que se me va a regresar y me sacan stop? Entonces ahí es donde empiezan la mentalidad, ¿no? A jugarnos el papel de sacamos el trade antes, cerramos, sacamos parciales, ¿qué hacemos? Entonces, bien, si ustedes confían en la operativa, ¿ok? Allí dio a la final, ahí casi terminando el día, dio el profit. ¿Ok? Entonces, ya es decisión de ustedes si quieren cerrar parciales cuando el precio llega aquí, lo que quieran. Pero entonces ahí en cuando empiezan, cuando es demo, pues uno no le hace mucho caso al asunto. Pero cuando es real, pues el precio te regresa y te llegó después de haber tenido casi 1.3 de ganancia, pero ahora se te regresa y estés negativo en esta zona. Bueno, allí entonces como dice un trader famoso, ahí cuando empieza el tucún en el corazón. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo presente. Entonces, bueno, aquí tenemos un trade más perdedor, pero bueno, vamos a seguir a ver qué hace el mercado. Como les mencioné, el lunes yo no operé para nada, ya sería el 2 de enero, no operé para nada porque ese mercado no tenía vida, no tenía volatilidad para nada y bueno, estaba consolidando, prácticamente las velas no tenían ni fuerza, pues yo no operé prácticamente el lunes. El martes, bueno, ya aquí empieza a trabajar ya Asia, ok, nos damos cuenta, miren, el panorama ahora que nos muestra Asia del lunes para martes, ok, me empieza ya a demostrar de que muy probablemente vamos a revisar aquí si efectivamente, bueno, no, para que el precio me hiciera un nuevo fractal operativo, ok, el precio me tenía que em, el precio me tenía que sacar liquidez, ¿ok? Aquí ya me la sacó, pero romperme el primer swing low que tuviera antes de la sacada de liquidez. Así que la sacada de liquidez es de aquí para acá. Así que el swing low tiene que estar de aquí para acá. Y tenía que romperme entonces el precio, tenía que romperme este swing low o este swing low, ¿ok? Para que me confirmara entonces un rango operativo, que sería este que está acá. Ya tiene aquí sacada de liquidez y rompimiento de estructura. Recuerden que esto es un subfractal. Vamos a colocarlo así. Ok, vamos a colocarlo aquí. Este es el fractal principal de diario. Miren que está marcado, la bolita verde es donde empieza el fractal. Y todo lo que se está dando aquí, de aquí para acá, todo lo que se está dando aquí son subfractalidad. Este es un fractal operativo, pero que me lo confirma cuando se cierra si me rompe esta zona que está aquí. Ok, entonces vamos a ver por qué es donde yo iría a trabajar. Iría a trabajar en ese rango. Pero vamos a ver qué hace el precio. Después queda tremenda caída. Fíjense que esto estaba bueno, este trade, ¿no? Miren que pagó a la final, pagó 1.5 este trade. Que si no me fuese sacado con el spread, me fuese dado una muy buen profit. Pero bueno, se dio el movimiento, ¿verdad? Se dio el movimiento, que es lo importante. Aprendemos, bueno, ya sabemos ya. Y bueno, sí se dio la entrada. Pero bueno, vamos a ver qué hace el precio. Entonces, tiene que romperme aquí. Vamos a colocarlo aquí una vez. Vamos a colocarlo aquí una vez. Si el precio me rompe esta estructura aquí,
quiere decir que tengo un nuevo rango operativo. Ya me saco la liquidez por aquí. Podríamos colocar de que esto es un swing high, por supuesto, pero es un strong o una sacada de liquidez de una temporalidad de H4. Ok, aquí tenía. Entonces, aquí me confirma, si él me quiebra aquí, me confirmaría que está rompiendo la estructura y yo buscaría probablemente unas compras, ya yo lo tenía medio de hecho, buscaría unas compras en lugares donde el precio haya roto con fuerza el precio. Si ven por acá, aquí tengo una wick o tengo una mecha de H4. Vamos a verla aquí para que la vean más bonita todavía. Miren cómo el precio. Vamos a verla por aquí. Aquí está. Tengo dos wick. ¿Ok? Tenía dos wick, una por aquí y una por aquí. Me gustaba esta en particular. ¿Por qué? Porque esta tenía liquidez previa. ¿Ok? Y tenía liquidez previa cerquitita. Miren, esta era la liquidez previa. Recuerden que todo punto que tomen para reacción del precio tiene que tener liquidez previa. Y esto era liquidez previa para este punto que está acá. ¿Ok? Según la tenía cerca, de hecho, para ver, vamos a ver cuántos pips tenía. No sé si llegaba a cumplir la regla de 20 pips. Sí, exacto. Miren, la regla particularmente que tengo son 20 pips que tenga desde el punto o desde el POI o desde el punto de interés o desde la zona que estemos agarrando o tomando de high time frame a la liquidez y tenía 15 pips, ¿ok? 14.9. Entonces, sí cumplía. Generalmente, si les soy sincero, a mí me gusta que estén cerquiticas. Si es posible, así como esta. Claro, aquí no está formando porque la liquidez tiene que formarse en la misma temporalidad y esto no es una liquidez, ¿ok? Pero miren, estaba cerquitica. Si esto fuese sido un swing high, un swing low, perdón, esto fuese sido una belleza de liquidez. Pero no, en menor temporalidad es probable, en H3, que esto sea un swing, por algo lo marqué aquí. Pero bueno, la más cercana era esta, me gustaba esta. Pero si yo tomaba esta mecha que está aquí, si yo tomaba esta mecha, la liquidez que tenía más cercana estaba súper lejos, creo, para ver. Sí, miren, 22 pips, y todavía ni siquiera es de mi agrado, es el doble, más del doble de lo que me agrada, lo que me gusta. Entonces, pues, lo que me da mayor probabilidad de que vaya a respetar el POE. Pero entonces, bueno, me gustaba esta zona aquí. Aparte de que me gustaba esta zona, ok, ¿qué otra cosa me gustaba? De que el precio justo en el 50% de esta mecha, de esta wick de H4, justo en el 50%, miren que aquí colocamos el 50%, justo en el 50% de esta wick, ¿qué teníamos aquí? Vamos a colocarlo más preciso todavía. Así. Ok, así. Justo en el 50% que teníamos aquí, miren esta belleza. Un POI semanal en Wiki. Vamos a ver semanal. Miren. Esta era la mecha que yo estaba tomando en cuenta. Ok, miren. Esta era la mecha. Justita. Mirenla. Aquí está. Esta mecha que está aquí. Ok. Era un price level que llamamos un price level donde convergen prácticamente estos dos precios que están aquí. Si nos vemos aquí con detalle, entonces aquí tenemos un price level. Ok, vamos a colocarlo aquí. Listo. Y vamos a colocar esto aquí. Okay, aquí tenemos un price level y obviamente es el inicio de una mecha semanal. Recuerden que las mechas semanales, los wicks semanales, tienen una muy buena reacción en el open, ¿verdad? O sea, en el inicio y por supuesto la mayor confirmación de todas o la mayor probabilidad por excelencia es el 50%. Si un, si una, si un precio llega al 50% o más a mitigarlo, lo más probable, tiene mucha probabilidad de que el precio tenga una reversión. O sea que si da un patrón de confirmación, por ejemplo, en esta zona de compra, nos vamos con las compras segurito, porque muy probablemente el precio se vaya a revertir.
¿ok? Entonces, pero aquí teníamos este price level, teníamos liquidez previa y teníamos casualmente en el 50%, miren, aquí está, este inicio de esta mecha. Me gustaba muchísimo, muchísimo, les digo, este punto aquí. Entonces, bueno, pero primero, antes de todo eso, yo tenía que esperar que el precio me hiciera esa ruptura. Bueno, obviamente si llegaba allá abajo, era porque sí lo iba a llegar. Vamos a echar esto por acá. Okay. Está lento hoy un poco el TradingView, no sé si es mi computadora. Bueno, ya saben muy bien que este es el price level. Bueno, entonces, o no, vamos a dejarlo para ver preciso dónde llega. Vamos a colocarlo un poquito. Dónde llega. Ok, perfecto. Dónde llega preciso el precio. Bien, entonces veamos qué hace el precio primero antes de todo. Miren, fíjense que el precio va a recorrer, va a hacer cierto recorrido y lo que siempre debemos tener presente es que, bueno, aquí tengo el inicio de mi rango. Yo solo voy a usar mi final de rango, lo voy a dejar aquí a un lado cuando me haya roto este bus. Miren que aquí va a ser cierto recorrido, pero nosotros somos pacientes. En mi caso personalmente yo soy muy paciente, trato de serlo lo más paciente posible a esperar de que el precio llegue a mis zonas que me agradan, llegue a mis zonas que me agradan, ok, pues tienes mayor probabilidad de reacción. O sea, están metiendo trades en todos lados y en todos lados donde me metemos. Si a algunos le da ganancia, yo no digo que no, pero es estresarse y pues, lo ideal es que uno opere con tranquilidad y que uno esté buscando zonas que sean con alta probabilidad. Ese es el punto. Bien, entonces empezamos. Vemos que el precio, miren lo que hizo, ¿eh? El precio volvió a sacar liquidez de todos los que quedaron ahí atrapados en lo que habían dejado centrada el viernes. Todos esos stop fue por todos esos stop. Pero antes, miren, pagó muy bien. Excelente. Reaccionó a este bloque que está aquí y se fue. ¿Ok? Y en realidad, si se ponen a ver, esto era un rango, hice exactamente lo que siempre, miren, hice exactamente lo que hace el precio, que hemos venido viendo en macro y en micro. ¿Qué fue lo que hizo? Miren, que tenemos acá la liquidez, rompimiento de estructura, ¿okay? Un rango, sacada de liquidez y rompimiento de estructura. Entonces aquí cierra el rango. Es un rango pequeñito, sí, pero se puede operar. Entonces teníamos una apertura de rango, cierre de rango, que esto es un rango, ¿qué? Un rango alcista, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero, tengo un rango alcista, entonces este rango alcista, ¿ok? Va a buscar la liquidez interna y aquí cualquiera pudo haber metido una compra, ¿ok? Dejó liquidez previa, por supuesto, aquí está. Pero esto es en Asia, obviamente yo no opero Asia, pero el que opera en Asia, mira, aquí está. Tocó justo el bloque, miren, que había dejado liquidez previa. ¿Qué hizo el precio? ¡Pum! Después que consume liquidez interna de este mini fractal que tenemos aquí, apoyado en una zona semanal, ¿ok? Era válida de entrada, consume liquidez interna y se va por la externa. Tal cual lo que hizo, lo que casi siempre hace el precio. Es exactamente allí. Porque hay que tener los términos claros. Entonces, bueno, el precio, el marcador, ok, listo. Entonces, el precio queda allí. Después de subir un rato, miren, vuelve a caer otra vez. Miren, allí. Allí me confirma exactamente el precio que tengo una ruptura de estructura. Tengo ahora un cierre de rango. ¿Dónde empieza mi rango? Aquí. ¿Dónde finaliza mi rango? Acá. ¿Qué va a ser el precio? Miren, muchachos, exactamente vamos a aplicar la misma metodología que acabamos de explicar de este ranguito chiquitico aquí, subranguito chiquitito. Miren, sacada de liquidez, rompimiento de estructura, sacada de liquidez, rompimiento de estructura, ¿ok? Va a barrer la liquidez interna,
Después que barre la liquidez interna, que era esta última que está aquí que había dejado previamente, se mete en un bloquecito, en este caso el extremo, y se va a buscar la liquidez externa, que fue toda esta que está aquí. Eso fue lo que hice. Bueno, exactamente es el mismo principio que vamos a buscar aquí, solo que en este caso vamos a buscar aquí donde empieza a donde empezamos a evaluar. Por eso les digo que yo tengo en mi caso 0.6 para perder. Tengo dos operaciones para perder, una para el extremo y otra posiblemente para el decisional. Entonces, si me sacan el decisional, me queda el extremo. ¿Ok? Bien. Esa es mi gestión en particular. Cada quien lo puede tomar como prefiera, como se sienta cómodo, como mejor se sienta cómodo. Miren exactamente, fue a barrer esta liquidez que está aquí, que habíamos hablado, que estaba cerquita del POI. Ya me quebró la estructura, me cierra el rango operativo en H4 y yo voy a buscar entonces una operación. Como le digo, yo esperaba que el precio hiciera dos cosas: reaccionara aquí, ¿ok? Que me encantaba, reaccionara aquí, o reaccionara aquí también con una confirmación. Miren, aquí la tenía yo marcada, ¿ok? Yo esperaba que el precio reaccionara aquí, si llegaba aquí a este extremo, a buscar toda esta liquidez interna y después irse, ¿ok? Vamos, entonces, pero esta entrada que está aquí, este decisional, porque aparentemente esta zona que está aquí es la que decide romper este máximo, es la que decide otra vez romper este boss de H4, este swing high de H4, y otra vez decide, aparentemente esta zonita que está aquí es la que tiene una cantidad de órdenes acumuladas. ¿Por qué? Bueno, para mi concepto. ¿Por qué? Para mis confirmaciones. ¿Por qué? Bueno, por lo que le mencioné. Tenía esta wick de H4, que casualmente el 50%, recuerden que un POI, cuando tenemos el 50% consumido o mitigado, cuando tenemos ese 50% consumido, yo le digo así, yo le utilizo esa expresión, pero es consumido o mitigado, ok, es muy probable que el precio, cuando ya está por el 50%, es muy probable que el precio se regrese, ok, tiene alta probabilidad. Que más cuando apenas toca cuando apenas toca el cuando apenas toca el inicio del POI. En este caso, este es el inicio, sí, ¿verdad? Este es el inicio del POI o de la week o de la mecha de semanal, pero recuerden que es semanal. Siempre en semanal va a tener, aunque sea poquitas reacciones, pero siempre va a tener reacciones. Y eso en low time frame son unos ratios buenos. Si tú logras buscar una confirmación cuando toca un POI semanal o mensual, solamente eso, por lo menos para mí, semanal o mensual, si logramos ver unas confirmaciones en el inicio o en el primer toque del POI, es muy probable que tengamos que ser unos ratios pequeñitos allí en low time frame, puede ser M3, M5 o M10 también, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué esperé yo? Vamos a esperar entonces la confirmación, no entré por riesgo, ¿por qué? Porque es un decisional y si yo entraba por riesgo por acá, mi stop eran como cuidando el mínimo. Imagínense, mi stop era de 16 pips y no me agrada tomar 16 pips. Al que le gusta, pues, lo pudo haber tomado, no hay problema. El primer swing es aquí, miren. Perdón, el primer TP debería ser aquí, 1.7. Aquí les daba 1.7. El que es más conservador, pues simplemente pone aquí 1.3 y chao, de beneficio y listo. Se acabó, 1.3 de beneficio y listo. Aquí tenía un buen rato, que llegar aquí con 16 pips de stops, que reaccionar allí y listo. ¿Ok? Y dejar la otra por orden programada también la podía dejar a riesgo como quisiera, pero aquí van a ser 16 pips también. Entonces, bueno, aquí fuese buscado yo confirmación realmente. También igual que aquí. Más que todo aquí porque es decisional. Generalmente en decisional la idea es que busquemos confirmación. Porque los que son más probables de que el precio reaccione son los extremos. Pero cuando son decisionales, el precio puede dar una reacción pequeñita y ¡pum! Saca. Va a buscar el extremo y se va. Entonces, tiene más probabilidades el extremo que el decisional, a menos que busques una confirmación. Entonces, bueno, ahí pudo haber bien sido un trade,
Ok, aquí tenemos un 1.3. Pero vamos a buscar entonces la confirmación. Esperemos entonces qué pasa. Buscamos, esperemos si llega el precio, porque el precio puede bien conformarse con solamente consumir toda esta liquidez. Recuerden que ya aquí estamos si nos ponemos aquí, inicio del fractal y final de fractal, miren, ¿qué zona estamos allí? Zona discount, ¿ok? Zona de demanda. Podríamos buscar para buscar compras, ¿ok? Y esta, obviamente, aquí no vamos a buscar compras, sino ventas, porque esta zona de oferta. Entonces, aquí estábamos habilitados para buscar una compra, ¿no? Estaba bien, pues, el rango operativo, la distancia del rango operativo a buscar. Muy bien. Entonces, bueno, aquí podíamos utilizar esa confirmación también. Bueno, entonces esperamos el precio. El precio efectivamente toca la zona, miren, toca la zona, tiene una reacción en el POI de H1, perdón, H4, perdón. Miren, precisamente toca la zona que hace el precio. Tiene una reacción, vean que tiene una reacción. Alguien pudo haber tomado una compra aquí, tocando la liquidez, no sé, en un minuto. A lo mejor sí, es probable que les haya dado alguna reacción aquí, pero miren lo que hace el precio, toca la zona. Es lo que les digo, el 50%, ya se van a dar cuenta. Vamos a colocar el computador que se acabó la batería. Ok. Entonces, veamos a ver si el precio efectivamente vuelve a caer y ya vuelve a caer en la zona. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera reacción siempre tiene una reaccioncita, ¿ok? Pero sé que ya ahora me va a buscar este inicio de semanal y me va a buscar el 50% de esta wick de H4. Entonces nos pasamos a M5 y esperamos tener probablemente una confirmación en este POI tan bonito. Vamos a ver si la da. Esperando que dé la confirmación sobre el 50%. ¿Ok? Vamos a ver si la da. Ok. Para que me dé primero la confirmación, el precio en este tendría que romperme este swing que está acá. ¿Ok? Y dejarme, primero romperme este swing y dejarme liquidez previa. Entonces yo aquí en este momento me enfoco en buscar un quiebre. Esto era un swing high, que me quiebre porque ya había sacado liquidez, ¿ok? Pero no me ha llegado a mi 50% exactamente, pero ya casi llegaba al 50%. Lo ideal aquí es que miren, ¿qué hace el precio? Es probable que a veces nos engañe y nos dé un quiebre, pero miren la zona que estamos buscando. Entonces, como decíamos, esta era mi sacada de liquidez, ¿ok? Probablemente. Esta era mi sacada de liquidez. Pero el asunto es que, miren, esperábamos que este era el inicio del POI de H4. Y este era el inicio del POI semanal. El precio me llega aquí, pero nunca me llega a tocar el inicio de la mecha de H4. Saca la liquidez de este swing low, aquí como vemos aquí, me crea un swing high. Eso también podríamos decir que esto es un swing high. Aquí podría haber un quiebre, aquí, aunque más me gustaba este. ¿Ok? Y entonces, bueno, aquí yo fuese confirmado de que había, si me rompía aquí o aquí, de que ya había rompimiento de estructura siempre y cuando, sin olvidar eso, me llegara por lo menos al 50% de la wick o del POI de H4, que era lo mismo que el inicio del POI, ¿verdad? Semanal. Del POI semanal. ¿Ok? Yo iba a esperar eso básicamente. Entonces, en este trade en particular, se dio muy bonito, pero no cumplió con mis expectativas. ¿Por qué? Miren lo que hace el precio. El precio justo aquí, el precio reacciona,
no llegó al 50%, sí llegó al inicio del DH4, pero recuerden que la temporalidad mayor manda, y me dejó como una liquidez aquí. ¿Qué me hizo tener suspicacia de esto? Que muy probablemente el precio, esto era liquidez que estaba dejándome previo a este punto, ¿ok? Era probable que el precio me hiciera un falso quiebre, se me viniera aquí, a lo mejor no sé, después que yo estuviera en break-even o si fuese metido la entrada por aquí, claro, previamente tenía que haberme dejado liquidez, y entonces me sacara o sacara a la mayor cantidad de compradores que se fuese metido aquí, y después de meterse e introducirse, sacar el 50% de esto y haber tocado la wick de semanal, ¡puf!, se fuese ido. Es probable que lo haya hecho, lo pudiera hacer porque a mí ya me lo ha hecho y ya pues ya tengo experiencia de que me lo ha hecho, entonces por eso no espero, sino que simplemente sigo mis reglas. Si este era mi entrada o este era mi nivel de entrada más o menos, por eso lo puse aquí, este era mi entrada más o menos para buscar una confirmación como por aquí, aquí estaba el mínimo más o menos y aquí estaba mi rango más o menos donde buscaría una confirmación como decisional. Entonces yo esperaría de que la saca de liquidez estuviera un poquito más abajo, así me quebrara eso allí, porque no me iba a confiar por un quiebre así nomás. Entonces, bueno, veamos qué hizo el precio, si realmente sacó un poquito más de liquidez después de subir. El precio ahí efectivamente creó un bloquecito. Miren, aquí está el bloquecito. El que fue centrado aquí, es probable que a lo mejor se confió por se confiaría por el que tocó, a lo mejor no le prestó mucha atención es probable que algunos hayan tomado esta entrada, no le prestaron mucha atención al POI de semanal. Miren el precio, ok, toca el imbalance, creo, a ver, sí, le voy a tocarlo, pero recuerden, miren, no dejó liquidez previa, yo no veo aquí ningún swing low previo a este imbalance, ok, porque cuando no hay, bueno, que generalmente lo que sucede, ok, lo más probable, cuando no hay un swing low aquí, el precio lo que hace es fabricar uno, que es esta entrada, para después irlo a barrer, y prácticamente esta es tu liquidez previa, saca la liquidez, rompe, retestea y se va. Entonces, bueno, vamos a ver si el precio hizo efectivamente eso. El precio toca ya, limpia o mitiga o consume ese imbalance, balancea el precio, ok, el precio de allí se va, rompe otro swing, allí casi rompe el swing que nosotros esperábamos que rompiera, fíjense, pero ya podríamos notar que si rompió este swing que está aquí, con este que está aquí, pues rompiendo este con cuerpo, esperaríamos entonces que consumiera de repente esta liquidez que está aquí, esta liquidez está aquí, se metiera algún imbalance por aquí, por ejemplo este que está acá, a este imbalance que está aquí, que tiene liquidez previa, que sería este que está aquí. El asunto está en que este me está creando una liquidez también y me está creando esta liquidez. Entonces por eso, y como no me está llegando a esta zona, cuando estaba por aquí, eran las 8:55, 9 de la mañana, yo no quise entrar aquí, no quise entrar en esta zona, ¿ok? Porque aquí lo teníamos fácil, si no podemos ver el punto de vista de estructura, ¿no? No de las reglas, sino de la estructura como tal, miren, teníamos este imbalance que está aquí, teníamos este imbalance que está aquí, ¿ok? Y eso tenía liquidez previa. Aquí está la liquidez previa que el precio deja a ese imbalance, ¿sí? Ok, ya rompió aquí estructura y sacó la liquidez aquí. Bien, entonces ya tenemos quiebre y esto era como que podríamos tomar. Cubriendo el máximo aquí, fácilmente, podríamos haber tomado esta entrada aquí, cubriendo el máximo
Pongámoslo aquí, cubriendo unos 10 pips. Para entrar en 5 minutos creo que era mucho. Lo hubiésemos puesto aquí como un decisional, que de repente fuera a mitigar esta mecha. Entonces, bueno, porque ya este balance estaba mitigado aquí con este swing low, ya estaba mitigado. Aquí teníamos como 8 pips, vamos a ponerle 8 pips de stop. Entonces hemos puesto 8 pips de stop, ok. El primer TP lógico, ¿cuál era? Este máximo que estaba aquí. ¿Cuánto teníamos allí? 1.3, buenísimo. Era un buen margen. Y de ahí para arriba, bueno, esto era una entrada muy buena que se pudo haber tomado. Yo no la tomé, obviamente, como les digo, no cumplió mi regla, lo que yo esperaba. Y como eso fue lo que me planteé, pues ya no quería, tenía mucho swing acá, mucha liquidez, y aparte de eso, esta liquidez, liquidez, liquidez y liquidez, y aparte un POI prácticamente dejándome liquidez previa ante todo esto, liquidez previa a este POI que tenía aquí semanal, que ni siquiera el precio me llegó a mitigar el 50%, que si me fuese mitigado el 50% y se me fuese dado esto, aunque sea que esto fuese llegado aquí, no necesariamente 50%, pero me fuese llegado aquí, hasta el stop lo meto por aquí y lo fuese metido por aquí. Y de ahí para allá que se fuera. ¿Ok? Lo fuese hecho así. Sin embargo, no me hizo eso. Nunca me llegó hasta allá abajo. Ok, vamos a ver qué hizo entonces el precio en este día, en la mañana. Entonces no esperaba eso, pero no operé. Miren lo que hizo exactamente. Mitigó, limpió esta liquidez que estaba aquí, se metió en este imbalance. Noten que eso siempre va a ser precio y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, muchachos. Siempre él va a mitigar el bloque con imbalance siempre y cuando tenga liquidez previa. ¿Ok? Siempre y cuando tenga liquidez. Es una buena confirmación siempre y cuando tenga liquidez previa. Aquí está una entrada de 8 pips siempre y cuando tenga liquidez previa y el trade se da de manera magistral. 1.5, no, mentira, casi 3 y pico, 3.39, ok. Entonces veamos si, este era el primer TP lógico, obviamente tenemos un 1.3, ganadita el asunto, yo no lo tomé. El segundo TP lógico, ¿cuál era? Este máximo que teníamos aquí. Aquí daba aproximadamente 1.13. Veamos si el precio llegó hasta allí, se fue con mucha fuerza y es probable, muy probable, con toda esta ineficiencia del precio que teníamos aquí, miren, toda esta ineficiencia del precio. Cuando decimos ineficiencia, habíamos bastantes imbalances por todos lados. Miren, imbalance, imbalance, imbalance. Esto es ineficiencia del precio y aquí empieza a rebalancear. Obviamente, si el precio quebraba de estructura aquí, lo más seguro es que retesteara y se fuera a buscar esta liquidez. ¿Ok? Esta ineficiencia del precio. Entonces, bueno, ese era mi segundo TP. Bien, pudieron haber tomado aquí un 70% de los profits y de haber dejado corriendo para ver si llegaba allí un 30%. Aquí hasta el 1.10, 1.13. Aquí daba 1.13. Veamos si el precio lo dio. Y se fue hacia arriba. Y aquí eran las 12 del mediodía. En la entrada llegó exactamente a las 9 de la mañana. Ven que el horario es importantísimo porque casi siempre las vamos a colocarlo aquí en 15 minutos para que corra más rápido. A ver. El precio, miren, allí va. Tenemos el target 1.13, correcto. Aquí está. Y el precio, ¡pum! Llegó, 1.13. Llegó exactamente a las 1 de la mañana. ¿Ok? Este es un trade que fuésemos dejado aquí al 1.3, 1.3.35. Sacado el 70% y un 30% corriendo hasta llegar al 1.13. Es un target muy bueno. El que más se arriesga, bueno, simplemente deja correr la entrada completa. Ok, ya es mentalidad de cada quien. Pero esto es un trade que dio un 1.13. Repito, no llegó a mi zona 0.5, mejor dicho, el 50% de esta zona, que era
el inicio de la week de semanal. Así que por tanto, no reglas, no trade. Por lo menos aquí en mi broker no me dio para que viera eso. En el broker que yo utilizo creo que es Oanda. No sé si de repente en otros brokers sí llegaría, es probable, no sé. Pero por lo menos aquí no me lo dio, bueno, pues yo no lo tomé. Eso que es bueno a veces comparar con otros brokers. Eso es un dato que les doy también. Miren, yo tengo aquí Out y también FXM y FXM y Oanda. Entonces este fue el que tomé ese día. Ok, ahora vamos a colocar esto por acá. Ok, entonces este fue el trade del martes. No lo tomé porque no cumplió mi regla, pero el que lo tomó así, perfecto. Muy bien, le llegó muy bien y le dio tremendo profit. Entonces ya con este trade del martes que hicimos el martes, entonces llevábamos todavía desde la semana pasada 0.6 en negativo. O sea, teníamos dos stops de dos entradas que se dieron bien, fue esta. Las operaciones se dieron muy bien, pero nos sacó por spread por muy poquitito. Pero bueno, las entradas estaban buenas. Y esta que no se cumplió una regla, pues no se pero no fuese dado el profit que necesitábamos. Y pues a la final este trade, si nos damos cuenta, poniéndolo a este máximo que estuviera aquí, viendo a buscar porque recuerden que, mira, veamos el contexto, así por encimita. Recordemos que teníamos un rango operativo, miren, de H4, un subrango operativo de H4, todo este que está aquí, ¿correcto? Todo este era el rango operativo y él iba a buscar liquidez interna. Miren lo que hizo, exactamente buscó liquidez interna, pero no todo el tiempo el precio, como yo lo esperaba aquí, va a buscar el último tramo de liquidez. No todo el tiempo lo hace. A veces se conforma solamente con liquidar un poquito más del 50%. Si vemos aquí, vamos a verlo en el Gambox, de inicio al final del fractal. Un poquitico más del 50% y se fue. ¿Ok? Entonces fue a buscar liquidez externa aquí. Solamente se fue. Pero noten que hizo exactamente lo mismo que en esta oportunidad, hizo exactamente lo de esta oportunidad. O sea, el precio casi siempre hace lo mismo, a nivel macro o a nivel micro. Entonces, el precio fue a buscar liquidez externa, ya había recuperado la interna. Y bueno, pues aquí el precio fue a buscar la liquidez interna. Si lo poníamos desde este máximo hasta este máximo de 1.16. Claro, a lo mejor alguien dirá, Antonio, pero mira, qué broma. ¿Por qué no, por qué no metiste esa operación allí, chicos? Y mira, aquí tenías, pudiste haberla tomado y perdiste tu trade, que no sé qué, y tal y qué sé yo, y bueno, X. Entonces siempre cuando se dan las operaciones, pues uno siempre trata de justificar. La idea es que uno siempre siga las reglas, independientemente de que se dé o no la operación, uno tiene que seguir las reglas, ¿ok? Así te saquen stop o te dé take profit. La idea es seguir las reglas, no importa lo que suceda. Igual, como dice Mar Douglas, pues cada resultado siempre es incierto. Nadie sabe qué va a hacer el mercado. Entonces, bueno, pudo haber hecho eso, miren, si se ponen a ver, dejó un momento, un trend line, un momento ahí de una línea de tendencia en liquidez, pudo haber hecho esto, se metía aquí, después de haber dejado liquidez previa al imbalance semanal, a esta wick semanal, y se fue. Pero no lo hizo, se fue de aquí a este mismo que marqué aquí, que aunque lo vi después, pero yo lo esperaba por aquí. Esto mismo que hizo aquí, yo esperaba que lo fuese hecho, aunque sea tocando aquí, pero no lo hizo, no aumentó el trade, y ya pues, no pasa nada. No podemos darnos llorar porque dejamos dinero supuestamente sobre la mesa. No, simplemente ya no se cumplió el trade porque me pudo haber sacado. Si te pones a pensar, también pudo haber sido eso. Si nos ponemos a pensar en probabilidades, también pudo haber
sacado, me pudo haber sacado y haberse ido de lo lindo. Entonces eso sí era triste porque me iba a sacar en un stop, que ya llevo 2 de la semana pasada, me iba a sacar en un stop y de paso y se iba a dar el movimiento tal y cual me pasó en estos dos. Si vemos exactamente, miren, me sacaron el stop y se dio el movimiento. Me pudo haber también sacado el stop aquí. Me sacó el stop y se dio el movimiento. ¿De qué esperaba yo? No, vamos a dejarlo a la regla que esperaba. Y realmente aquí yo estaba entrando prácticamente en la liquidez de un POI. Si fuese entrado aquí, estaba entrando en la liquidez de un POI. Era arriesgado realmente. Entonces, pues, como eso no... Si se soportaba en una H4, si soportaba, no digo que no. El que lo hizo aquí, pues tuvo un primer toque, ok, el segundo toque, se metió un poquito más profundo, casi el 50%, pero del H4, pero teníamos abajo semanal. Entonces, bueno, yo decidí no operarlo y pues ya, listo. Entonces, en otro videito les mostraré qué otras entradas entonces van en la semana. Cada vez que vaya teniendo una entrada, voy explicándola y voy montándola por qué se dio, por qué no se dio y bueno, qué me pasó en mi caso y esos detalles. Chau, chau.